Entonces, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a ver hoy este segundo capítulo de esta carta de Pedro que hemos estado estudiando ya por un par de semanas. Y antes de comenzar vamos a hacer una pequeña introducción de lo que hemos estado viendo en el capítulo 1. Pedro, en el capítulo 1, nos habla de la importancia que nosotros tenemos de poder ser estos hijos de Dios, que realmente seamos personas que nosotros podamos estar teniendo claridad de que nuestro Señor Jesucristo es la divinidad hecha hombre y no que es una simple fábula, una simple enseñanza en la cual en ese tiempo muchas personas creían, como muchas otras enseñanzas que habían en ese tiempo. Pedro, para reafirmar esto en el capítulo 1, él termina hablando en el capítulo 1 acerca de que él fue un testigo presencial de todas las cosas y del poder del Señor Jesucristo, presencial en el ministerio en el cual el Señor Jesucristo participó haciendo milagros, haciendo obras, haciendo sanidades, pero también resucitando. Y muestra al Señor Jesucristo, terminando el capítulo 1, en esta visión, no visión, sino en este tiempo cuando él estuvo en el monte de la transfiguración y él vio al Señor Jesucristo transformado, transfigurado, donde sus vestiduras resplandecieron como las de un ángel, y él vio en ese instante al Señor Jesucristo que tenía a un lado Moisés y al otro lado Elías. El Señor Jesucristo transformado con una presencia gloriosa y con Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés, no olvidemos, que representa la ley que Jehová le dio al pueblo de Israel, y Elías representa a los profetas. Entonces, en esta figura simbólica que tiene Jesucristo en el monte de la transfiguración, al presentarse junto a Moisés y Elías, lo que está haciendo Dios con Jesucristo es validarlo delante de los judíos. ¿Validarlo cómo? Por la ley, Moisés, y por Elías, los profetas. Ese era el canon, esa era la forma que los judíos tenían para validar si un profeta era o no de Dios, por la ley y por los profetas. Jesucristo, y Pedro nos muestra al finalizar el capítulo 1 que Jesucristo es el Mesías y que podemos estar seguros en sus enseñanzas y en sus palabras. Este es el mensaje que Jesucristo vino a traer a nuestros corazones, un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual nosotros podemos estar confiados sabiendo de que Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y es muy claro, muy importante que nosotros tengamos estos conceptos muy claros, porque estos son la base de nuestra fe. Creer de que Jesús es el Mesías y creer en sus palabras. Porque si no creemos que Jesús es el Mesías enviado por Dios y no creemos o dudamos de la autoridad divina de su palabra, es que nosotros debemos realmente plantearnos si estamos siendo hijos de Dios realmente o no. Porque como les decía, es todo lo que a nosotros nos fundamenta en nuestra creencia. Creer que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios para pagar por nuestros pecados, para que podamos tener entrada a la vida eterna solo a través de Él, y también creer en sus palabras. También Pedro nos habla en el capítulo 1 que nos da el motivo y la razón por la cual fue escrita esta carta. ¿Por qué fue escrita esta carta? Porque la iglesia estaba siendo afectada por falsos maestros, falsos enseñadores que se estaban entremetiendo dentro de la congregación, y también porque había una persecución naciente en contra de la iglesia y esto estaba desanimando a los hermanos. Yo les comentaba un poco antes de comenzar el estudio, les decía que realmente me maravilla lo contemporánea que es la palabra, porque en este tiempo nosotros podemos traer el motivo por el cual fue escrito esta carta de primera y segunda de Pedro, y el motivo, la razón por la cual Pedro sintió la urgencia de escribir esta carta a los hermanos, es un motivo perfectamente aplicable a nuestras vidas en el día de hoy. Hoy día, la iglesia de Dios está llena de falsos maestros que van en pos de enseñanzas que solo le traen un beneficio a ellos. Y también estamos viendo nosotros que en este tiempo está comenzando una persecución hacia la iglesia. Una persecución un poco encubierta solamente.
porque ya en muchos aspectos de nuestra vida la persecución está siendo realmente algo latente en nuestras vidas. Entonces, si Pedro tuvo la urgencia de hablar a los hermanos, si Pedro tuvo la urgencia de advertir a los hermanos acerca de estos falsos y acerca de que no se desanimaran por la persecución, y nosotros podemos verlo esto aplicado perfectamente a nuestras vidas en el día de hoy, créanme que sigo maravillado, como les decía anteriormente, de lo contemporánea que es la palabra de Dios. Dios nos permite estudiar a nosotros esta carta en este tiempo, y al estudiar esta carta nosotros nos podemos ver exactamente enfrentados a las mismas circunstancias que los hermanos de la primera iglesia. Esto como a modo de introducción a lo que vamos a ver ahora. Ahora ya Pedro va de lleno en este capítulo 2 a desenmascarar a estos falsos maestros, personas que se dejan llevar por su carnalidad, por su beneficio personal, y que hacen que las personas atraigan sus miradas hacia ellos y no hacia nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que leamos en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como les decía, nosotros podemos ver que está aquí diciendo el apóstol, está haciendo Pedro a la iglesia, le está diciendo, hubo falsos profetas entre el pueblo, pero le está dando una advertencia, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, Pedro le está diciendo, hubo falsos, pero también van a haber en la iglesia. O sea, nosotros no debemos sorprendernos si en este tiempo, en estos días, nosotros vemos personas que están enseñando en el nombre del Señor, están enseñando, pero llevando a la gente hacia ellos y buscando su propio beneficio. Porque Pedro aquí lo está advirtiendo, le está diciendo a los hermanos. Y créanme, si fue en el Antiguo Testamento, hubieron falsos profetas, si en el comienzo de la iglesia dice a Pedro que hubo, y esta iglesia que está naciendo, creciendo, porque esta carta fue escrita aproximadamente en el año 68 después de Cristo, dice que van a venir falsos maestros, es porque estos falsos maestros siempre han estado presentes en la historia de la iglesia. No es algo que nosotros podamos sorprendernos de que pueda ocurrir en este tiempo, o es algo que nosotros podamos decir, oye, qué increíble, porque estos falsos maestros ahora en este tiempo están acechando con toda la iglesia. No, siempre han estado, y hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, siempre van a estar. Pero fíjense lo que dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, estos falsos evidentemente no se van a presentar como un maestro falso, se van a presentar como hermanos de mucho carisma, como hermanos de mucha elocuencia, como hermanos de mucho conocimiento, pero dice que van a entrar encubiertamente en medio de la congregación, en medio de la iglesia del Señor, y van a meter dentro de la iglesia del Señor herejías destructoras. Incluso, es más, dice aquí que van a negar al Señor que los rescató. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender de que alguien llamándose cristiano pueda negar de que Jesucristo vino a rescatar nuestras vidas? Es algo que nosotros podemos decir, no, es algo que no podría ser acepto para algún hermano que siendo cristiano pudiera escuchar esta enseñanza y pudiera pensar de que es algo que aceptable, pero créanme, hay personas que caen en el engaño. Hay personas que creen en estos falsos y ponen lamentablemente su vista espiritual sobre estas personas y los siguen ciegamente a ellos. Vamos a ver más adelante la motivación que tienen estos falsos. Pero fíjense lo que dice el versículo 2 para reforzar lo que les estaba diciendo. Muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense lo que dice aquí, que muchos van a seguir a estos falsos. O sea, no está diciendo que, mire, van a engañar a unos pocos, van a haber algunos hermanos que van a caer en este. No, dice aquí, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, estos engañadores realmente van a engañar, valga la redundancia,
a mucha gente, no a poca. No van a ser pocos los que van a ser engañados, sino muchas personas. Por eso es tan importante lo que yo les decía al comienzo, cuando les comentaba que Pedro vino a mostrar que Jesús es el Mesías y que sus palabras para nosotros son una fuente de seguridad para nuestra vida espiritual. Si nosotros no creemos que Jesús es el Mesías, si nosotros no creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es lo que necesitamos y solo lo que necesitamos para poder llevar una buena vida espiritual y moralmente correcta, créanme que tenemos que examinar dónde, en qué terreno estamos pisando, porque es muy delicado, porque saben que cualquiera de nosotros podría eventualmente caer en este engaño. Como dice aquí, muchos seguirán esta desilusión y por causa de estos el camino de la verdad será blasfemado. Imagínense lo que está diciendo. Primero, que muchos van a caer y segundo, está diciendo que estas personas que caigan o y estos malos, estos falsos maestros van a permitir que el camino de la verdad, el evangelio de Dios, nuestro evangelio que nosotros creemos, sea blasfemado. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que el que va a quedar mal van a ser, por supuesto, las personas, pero el que va a quedar mal es el evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de la salvación de Jesucristo. Es decir, va a haber un mal testimonio que va a hacer que mucha gente no se quiera acercar a Dios a ser cristiano, al evangelio, por el mal testimonio de estas personas. Y queda mal la persona y queda mal Jesús, su mensaje. Imagínense lo profundo que llega a ser esto. No es solamente que estos malos hagan caer a personas, sino que es el evangelio el que es atacado, perdón. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado de no caer en este engaño, porque finalmente es la fe que tenemos, lo que nosotros creemos, con el testimonio, con el respaldo de nuestras vidas, que nosotros hablamos a otras personas, lo que está en juego cada vez que nosotros nos dejamos llevar por algo que hay en nuestras vidas o nos dejamos seducir por estos falsos maestros. Estos falsos maestros dan un mal testimonio del Evangelio de Jesucristo. Las personas dan un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué testimonio estamos nosotros personalmente dando del Señor Jesucristo y de su Evangelio? Porque yo creo que si nosotros nos preguntamos aquí entre nosotros, vamos a decir, no, yo estoy procurando tener una buena vida cristiana, ser una persona correcta, ser una persona creíble, ser tal vez un buen vecino, un buen compañero de trabajo, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros preguntamos primero que todo en nuestra casa? ¿Dirían en nuestra casa nuestra esposa, nuestros hijos, quienes están a nuestro alrededor, sí, mi esposo realmente es un cristiano íntegro? ¿O mis hijos podrían decir, mi papá es un cristiano íntegro? ¿O mis compañeros de trabajo podrían decir eso de mí? La gente que está alrededor mío a diario. ¿O mis vecinos, los que están ahí alrededor mío, podrían decir eso? ¿Podrían decir de mí, sí, realmente no, él es un buen cristiano, tiene un buen testimonio? Porque no se olviden lo que le estaba compartiendo recién. El objetivo de estos falsos es llevar la gente hacia ellos. Y al atraer la gente hacia ellos, hacen que las personas salgan de la comunión personal con el Señor y pongan sus ojos en ellos. Y al hacerlos caer a ellos, dejan mal el testimonio, dejan mal el evangelio, dejan mal a Jesucristo. ¿Y saben cuál es la verdadera motivación de estos falsos? Miren lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este verso nos muestra que estos falsos se mueven por avaricia, porque ellos hacen mercadería de las personas. ¿Sabe lo que es hacer mercadería de alguien? Hacer mercadería de alguien es hacer que la persona sea un objeto sin importancia, el cual yo tomo para mi beneficio,
lo uso y una vez que lo uso, lo desecho. Por eso está diciendo esto aquí, que es mercadería, que hacen mercadería de las personas por avaricia. ¿Saben qué? Habla aquí de que estos hombres buscan un beneficio personal y en este caso particular, porque vamos a ver más adelante otro, en este caso particular, estos hombres lo que buscan es un beneficio monetario, un beneficio material. Y este es un gran problema que existe en la iglesia en el día de hoy. Hay muchos líderes cristianos que se mueven solo por un beneficio personal, que se mueven solo por un beneficio económico o por una posición, para ser reconocidos, para ser ellos exaltados, para ser ellos mostrados como personas santas, como personas puras, como un líder moralmente correcto. ¿Y saben qué? Ser solamente moralmente correcto, ser solamente una persona correcta, no dice que somos buenos cristianos. Porque hay personas del mundo que son moralmente correctas. Hay personas del mundo que son buenas personas, pero si no le entregan su vida a Jesucristo, lamentablemente no van a estar con Él eternamente. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros podemos pensar en estos momentos y decir, bueno, evidente, el dinero es un raíz de mal en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, pero saben que aquí Pedro le está escribiendo a los hermanos de la primera iglesia. Es decir, los falsos maestros en la primera iglesia ya estaban teniendo amor al dinero. Y fíjense lo que dice 1 de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de los malos es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. No dice algunos nunca conocieron la fe, o no dice algunos no estuvieron con nosotros en el camino de la fe, dice que algunos se extraviaron. Es decir, en algún momento estuvieron en el camino de la fe. Fueron hermanos que nosotros pensábamos que iban a estar con nosotros codo a codo hasta que el Señor viniera, pero hoy no están. Salieron del camino de la fe, se extraviaron. ¿Y sabe cuál es su el final que ellos van a tener? Dice aquí, fueron traspasados de muchos dolores. Le está hablando a la primera iglesia. ¿Ha cambiado eso hoy en día en nuestra sociedad? Yo diría que no ha cambiado, que la problemática pasa a ser muy parecida en nuestra sociedad en el día de hoy. Dios, hermanos míos, y esto es una esperanza para nosotros, Dios no dejará sin castigo a estos falsos. Llegando el tiempo previsto por Dios, estos falsos van a ser castigados. Ellos merecerán el castigo y Dios les dará el castigo que ellos merecen. Entonces esto para nosotros, y tal vez como una aplicación personal para nuestra vida, hermano, es no perdamos la fe viendo todo lo que ocurre hoy en la iglesia con estos falsos maestros. A veces nosotros vemos en noticias que, pucha, que hay un hombre que está haciendo esto. ¿Y qué nos dicen nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué nos dicen nuestros familiares que no conocen al Señor? Ah, ¿viste la noticia del pastor X? ¿Viste cómo el pastor X, mira cómo se llena los bolsillos? ¿Viste el pastor X que no obedece las leyes, no obedece lo que la autoridad está diciendo producto de la pandemia? ¿Y qué ocasionan con eso? Dejan mal al evangelio y a nosotros nos cuestionan nuestra fe. Pero hermanos, Dios en algún momento, cuando Él estime conveniente, va a dar la paga, porque Dios es un juez justo y a cada uno le va a dar conforme a la obra que ha estado haciendo en esta tierra. Veamos en Romanos, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 8, en el versículo 5, perdón. Romanos capítulo 2, versículo 5. Fíjense lo que dice aquí. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero lo clave es que lo que yo les quiero compartir es lo que sale en el versículo 6, donde dice, el cual pagará a cada uno conforme a su... Es decir, nosotros debemos comportarnos como quienes tienen que dar cuenta delante de Dios por nuestras obras. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo creo que en algún momento todos hemos dicho, sí, tengo que rendir una cuenta delante de Dios, pero aquí dice que todos vamos a tener que pagar conforme a nuestras obras, algunos para vida eterna y otros para ira y enojo. Y nosotros debemos reflexionar en esto, porque hay momentos en nuestra vida que nosotros debemos pensar, ¿qué pasaría si el Señor viniera ahora, justo en este momento en que yo estoy haciendo algo que no corresponde? Ahora con esto no quiero decir, que Dios, que nosotros vamos a ser sin mancha, sin cometer ningún error, sin equivocarnos nunca de alguna mala acción que tengamos, algún mal pensamiento, no. Pero aquí dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjese lo que dice, sus obras. No dice sus pensamientos, sus acciones, sino que dice sus obras. ¿Por qué? Porque cuando dice sus obras se refiere a lo que uno hace, no a lo que uno puede tener, como les decía, un mal pensamiento, alguna mala actitud, algo que hacemos en el día que no corresponde. No debemos tampoco nosotros estar con el miedo de que chuta, me equivoqué, tuve una mala actitud, tuve un mal pensamiento y Dios va a mandar un rayo del cielo y me va a castigar. No, aquí está hablando de sus obras. Cuando habla de sus obras implica una acción consciente, constante que nosotros hacemos durante nuestras vidas. Debemos tener cuidado porque tenemos que rendir cuentas delante de Dios de estas acciones. Debemos tener que rendir cuenta, sobre todo delante de Dios, de lo que nosotros hacemos en lo oculto, cuando estamos solos. Porque la verdadera integridad de un cristiano se ve cuando estamos solos, cuando nadie nos está mirando. Ahí se ve la verdadera integridad de un cristiano. Porque dice aquí, volviendo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, dice que Dios no se tarda en castigar a estos malvados, en este caso, estos falsos enseñadores. Versículo 4, y fíjense lo que dice, aquí nos va a dar en estos versículos que vienen una serie de ejemplos con respecto a esto que estamos hablando y cómo Pedro da el énfasis a que Dios es un juez justo y que vamos a recibir recompensa o castigo. Fíjense el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Cuando Pedro dice aquí que Dios no perdonó a los ángeles, se refiere a una escritura que hay en Génesis 6, se la quiero recordar, no la busquen, sino que se la voy a leer, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. ¿Qué está diciendo Génesis? Que los hombres comenzaron a multiplicarse, que algunos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y estos hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres para sí como mujeres, es decir, tuvieron un encuentro sexual con estas mujeres. Pedro, cuando dice en este versículo 4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hace referencia al libro de Primera de Enoc, que es un libro que no está en la Biblia, pero que es un libro que es ampliamente reconocido y aceptado por los judíos como un libro inspirado por Jehová, para los judíos, no para nosotros cristianos. No está en la Biblia, quiero dejar ese punto muy claro. No vayan después a decir, no, es que Cristian dijo que el libro de Enoc es un libro aceptado. No, no está en la Biblia, pero para los judíos, en su tradición, es un libro aceptado para ellos. Y el libro de Primera de Enoc dice que estos hijos de Dios que aparecen en Génesis son ángeles caídos que vinieron a la tierra a tomar a estas mujeres, tuvieron relaciones sexuales ilícitas con ellas y que de estas relaciones sexuales ilícitas nacieron los gigantes de la época del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice el libro de Primera de Enoc, que es un libro aceptado por los judíos, y por eso Pedro está hablando a los hermanos que están ahí, muchos judíos dentro de ellos y muchos falsos maestros que estaban enseñando
Esto le está diciendo que Dios no perdonó a estos ángeles que pecaron, sino muy por el contrario, los arrojó al infierno, y que estos ángeles hoy están en prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio. Es decir, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Estos ángeles caídos están en un lugar de tormento en estos instantes esperando el día del juicio. Fíjense lo que dice el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 2. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué vemos aquí en este versículo 6? Pedro nuevamente haciendo énfasis diciendo que Dios no perdonó al mundo antiguo, porque el mundo antiguo había caído, ¿saben en qué? En una degradación moral tan grande que Dios tuvo que enviar el diluvio como juicio para castigar a la humanidad. Sigamos, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea, aquí nuevamente hay un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo en este versículo 6? Que Dios condenó a Sodoma y Gomorra para que su castigo quedara como ejemplo. ¿Y saben cuál es el común denominador de estos 3 castigos? Los ángeles que Dios castigó, el mundo antiguo que Dios no perdonó, las ciudades de Sodoma y Gomorra que Dios también condenó. ¿Cuál es el denominador común de todos estos castigos que Dios hizo? La degradación moral. El mundo corría en el antiguo, en Sodoma y Gomorra, y estos ángeles corrieron con desenfreno hacia la degradación moral. Es decir, es una constante. ¿Qué podemos ver en nuestra sociedad el día de hoy? ¿Podemos aplicar este principio, este juicio que Dios hace, lo podríamos aplicar hoy a la realidad de nuestra sociedad actual? Yo creo que la respuesta es evidente. Claro que lo podemos aplicar, porque hoy el mundo corre en un desenfreno hacia la degradación moral, donde todo es permitido, donde todo depende del punto de vista que tú lo mires, donde ellos dicen que no existe verdad absoluta, sino que la única verdad es la que uno tiene como persona, que uno mismo se la construye, y esa verdad es válida para mí, pero no necesariamente para el otro. Es increíble, hermanos, cómo Pedro está advirtiendo, insisto, a la primera iglesia de estos falsos y le está dando estos ejemplos de degradación moral y cómo nosotros podemos aplicarlo perfectamente el día de hoy a nuestra realidad actual. Y saben, estudiando, yo me preocupé un poco de estudiar de estos falsos maestros, qué era lo que ellos enseñaban. ¿Por qué Pedro está aquí desenmascarando a estos falsos maestros y está poniendo estos ejemplos? ¿Y saben lo que me encontré? Que estos falsos maestros estaban desviando a los hermanos de la primera iglesia con desviaciones de tipo moral, con sexo casual, que era permitido, que no se preocuparan lo que hicieran en el cuerpo, porque no iba a tener repercusión en su vida espiritual, y también lo otro que estaban enseñando estos falsos maestros era que no había problema con enriquecerse a través de obtener beneficios del Evangelio. Eso era lo que ellos enseñaban. Por eso que Pedro está aquí entregando estas advertencias a los hermanos. Por eso Pedro está entregando esta advertencia, porque eso era lo que estaban enseñando estos falsos en ese tiempo. Y es exactamente lo mismo, hermanos, que nosotros podemos ver el día de hoy en nuestra sociedad. Y son cosas a las cuales nosotros como hijos de Dios no estamos ajenos. De, de nosotros examinar. Miren, aquí hay una aplicación como congregación local. Nosotros podemos sacar una aplicación. ¿Cuál es? Debemos examinar a quienes nos presiden en la congregación. ¿Qué cosas debemos mirar a quienes nos presiden en la congregación? ¿Hay alguna evidencia de las personas que nos presiden en la congregación de una enseñanza impura de tipo moral? ¿Hay alguna evidencia en nuestra congregación de quienes nos presiden de alguna mal uso de los dineros de la congregación?
¿Hay alguna evidencia que nos diga que quienes nos presiden en la congregación, de que ellos están llevando a la gente hacia ellos y no al Señor? Hermanos, si hay evidencia de estas cosas, el consejo que yo les puedo dar, por lo que dice aquí la palabra, es que hay que salir de esa congregación. Hay que salir. ¿Por qué? Porque esa congregación está siendo guiada por un falso maestro, que es lo que está desenmascarando aquí Pedro. Ahora, esa es una aplicación nosotros, como congregación. Ahora viene una aplicación personal para nuestras vidas. Y personalmente, ¿cómo estoy yo en el aspecto moral, espiritual, viviendo con una pureza en mi vida? Porque es algo que nosotros debemos examinar. Porque es muy fácil apuntar hacia los demás. Es muy fácil exigir a los demás que sean puros moralmente, sexualmente, de comportamiento, que no sean avaros. Pero yo, personalmente, como hombre, como hijo de Dios, como esposo, como padre, ¿puedo ponerme en la balanza y decir, de esta salgo bien parado? Es una reflexión personal que nosotros debemos hacer en introspectiva nosotros con el Señor. Ahora, si hay algo que nosotros debemos mejorar con respecto a esto, perdón, hermano, debemos hacerlo. La única forma que nosotros podemos eh, ser fortalecidos por Dios para superar estas luchas que están presentes en nuestras vidas, de todos nosotros, y nosotros como hombres aún más, porque estamos siendo tentados y atacados en estas cosas, en la avaricia, en la parte sexual y en la parte de atraer a nosotros gloria hacia nosotros. ¿Saben? Una vez escuché a un pastor que decía en un estudio que nosotros como hombres debemos tener cuidado con las 3 Fs que siempre hacen caer a los hombres: la fama, el orgullo, la fortuna, la avaricia y las faldas, las mujeres o relaciones sexuales impuras. Las 3 F: fama, fortuna y faldas, que nosotros debemos cuidarnos. Y es muy importante saber de que si nosotros tenemos luchas en estas cosas es porque Satanás nos quiere hacer caer, hermanos. Ese es su objetivo, que saquemos nuestra vista espiritual del Señor y que no podamos avanzar en nuestra relación personal con el Señor. Por eso muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones difíciles, complicadas, pero créanme, Dios está ahí, el Señor está ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para animarnos. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer personalmente. ¿Cuál es? Buscar al Señor, tener comunión personal con Él, apartar un tiempo para leer su palabra, apartar un tiempo para orar, porque eso es lo que nos va a fortalecer cuando nosotros nos veamos enfrentados a esto. Y vuelvo a insistir, no crea que es algo que nos pasa a uno, porque uno cuando está metido en cosas como esta, uno dice, pucha, pero ¿cómo? Yo aquí, no crea que es uno el que pasa en estas cosas. Por algo Pedro lo está escribiendo a los hermanos de la primera iglesia. ¿Saben lo más maravilloso que yo encontré en estos versículos? Miren, fíjense, les voy a leer la primera parte del versículo 7. Dice, y libró al justo Lot. ¿Por qué les quiero leer esta primera parte? Porque en el versículo 4 nosotros vemos que dice que Dios no perdonó a los ángeles. En el versículo 5 dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. En el versículo 6 dice que Dios condenó a Sodoma y a Gomorra. Pero ¿saben qué? Yo no lo leí a propósito, pero en el versículo 5 dice que Dios guardó a Noé. Y en el versículo 7 dice que Dios libró al justo Lot. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Aquí dice que Dios libró a este justo Lot. Dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es muy interesante ver cómo Dios siempre guarda y libra un remanente. En este tiempo, hermanos, de degradación moral, en este tiempo de desenfreno, en este tiempo de avaricia, donde muchos falsos están haciendo mercadería de los hijos de Dios, hermanos, Dios quiere guardar su remanente. En el mundo antiguo, Noé
y 7 personas más. En Sodoma y Gomorra, Lot y su familia. Lamentablemente, Lot salió con su esposa y sus 2 hijas, pero su esposa miró para atrás, ¿y qué ocurrió con ella? Se convirtió en estatua de sal. Y las 2 hijas, más adelante, también pensando que eran los únicos que quedaban en el mundo, tuvieron relaciones sexuales con su papá. Y de ahí nacieron los pueblos de los amonitas y los moabitas, pueblos enemigos de Israel. Pero ¿qué quiero yo resaltar con esto? Es que aquí dice el versículo 5 que Jehová guardó a Noé. Y en el versículo 10 que, en el versículo 7, perdón, dice que Dios libró al justo Lot. Es interesante, y lo encontré muy interesante que aquí dice la escritura que Dios considera a Lot como un hombre justo. Porque yo creo que la mayoría de nosotros sabe cómo comenzó Lot, cómo llegó a vivir en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Él estaba con su suegro, Abraham, llegó un momento donde estaban creciendo los rebaños de Lot y de su suegro, y en ese momento su suegro le dice, Lot, ¿sabes qué? Para que nuestros pastores no tengan problemas, mira, mejor nosotros vamos, o sea, mejor nosotros dividámonos. Y le dijo el suegro a Lot, le dijo, ¿qué quieres tú? ¿Dónde quieres ir? Si tú vas hacia la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Y Lot escogió. Dice la escritura ahí que Lot alzó sus ojos, codició el campo más verde y se fue para allá, él, con sus pastores, con su familia, sin darse cuenta que él se estaba acercando a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y vemos después que Lot termina viviendo dentro de esta ciudad. ¿Por qué? Por su mala decisión carnal de querer tomar lo mejor de los campos. Ahora, nosotros vemos en este lugar, y en el versículo 8 que dice que Lot afligía su alma cada día, porque Lot tiene que haber reflexionado en su decisión. Lot, perdón, tiene que haber reflexionado en la decisión que tomó, y Lot en algún momento tiene que haber dicho, oh, tomé una mala decisión, ¿dónde estoy ahora? Se vio en medio de toda la maldad. Lot llegó a estar viviendo en estas ciudades completamente corruptas, producto de sus decisiones carnales. Y estando en esa condición, ¿sabe qué? Lo maravilloso que Dios lo guardó. Porque Lot comenzó a afligir su alma. ¿Por qué? Porque él se empezó a dar cuenta que donde él estaba metido en medio de toda esta degradación moral. Estaba metido en medio de toda esta corrupción. Y él tiene que haber reflexionado en la condición que está, y por eso Dios lo libró a él, por la oración de su suegro, porque no olvidemos que su suegro intercedió por él, pero Dios lo libró. Ahora él estaba ya en una condición no igual a la con la cual él ingresó a esta ciudad, como se fue acercando. Ahora, una aplicación práctica para nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros de pronto nos vemos inmiscuidos en situaciones, en lugares en los cuales no deberíamos estar producto de nuestras malas decisiones? Y estando en ese lugar, o en esa condición, o en esa situación, nosotros de pronto reflexionamos y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué a esta condición? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a estar metido en esta condición? Y Dios nos saca de esa condición si nosotros tenemos una búsqueda sincera y honesta de Él. Dios no quiere dejarnos condenados en lo que nosotros muchas veces estamos. Al contrario, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, nosotros podemos verlo eso ya como una aplicación personal, pero también nosotros podemos decir, nosotros podemos ver en el sentido espiritual, hoy nos sentimos nosotros afligidos por todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestras vidas en este tiempo. ¿Usted siente aflicción por lo que nosotros estamos viviendo como sociedad? Porque es muy interesante eso, porque nuestra sociedad es una sociedad corrupta, porque nuestra sociedad es una sociedad que está corriendo directo al desenfreno, y nosotros nos afligimos por la condición, como Lot, se afligía, y por medio de la oración de su
no es su suegro, perdón, Abraham no es el suegro de Lot, dije suegro delante, ¿cierto? Varias veces. Abraham es el tío de Lot, perdón, quiero hacer esa corrección. Abraham es el tío de Lot, porque Abraham, su tío, fue quien intercedió por Lot. Entonces nosotros eh, podemos ver cómo este mundo corre y corre directo al desenfreno. Espero que nosotros no corramos con el mundo en medio de ello hasta el desenfreno, pero sentimos nosotros este dolor por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad o por ver a nuestros seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Esos seres queridos nosotros nos afligimos por cómo ellos van corriendo al desenfreno. Porque créanme que nosotros debemos sentir en este tiempo, ¿saben? Satanás en este tiempo lo que más quiere hacer con nuestras vidas es sacarnos de nuestra comunión personal para que nosotros no hagamos la labor que debemos hacer en este tiempo. ¿Cuál es la labor que nosotros debemos hacer en este tiempo? Predicar el Evangelio de Jesucristo para que las personas se salven. ¿Y en qué estamos en este tiempo? Producto de situaciones, de cosas, preocupados de muchas otras cosas y no de que debemos llevar el Evangelio a quienes nos rodean. Porque esa es la labor de Satanás, hermano. Como lo veíamos al comienzo, una labor encubierta que está haciendo para nosotros sacarnos de nuestra comunión con el Señor y para que no seamos efectivos en llevar el Evangelio y el mensaje de salvación a otros. Ahora, lo más interesante que yo veía en estos versículos, versículo 9, si me pueden acompañar. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea, ¿Dios nos deja en la condición que nosotros nos encontramos muchas veces? No. Dios libró a Noé, Dios libró a Lot. Dios, hermanos, si nos disponemos en sus manos, nos va a librar de caer en las redes de esta generación perversa. Porque Dios sabe librar al justo, sabe librar a los que nosotros somos piadosos. ¿Sabe quién es una persona piadosa? Una persona que tiene, entre comillas, una buena conducta moral. Eso es como una definición que hay de una persona piadosa, una persona que tiene una buena conducta moral en lo religioso. Es una definición de un diccionario, pero para nosotros ser alguien piadoso es alguien que está buscando, teniendo una relación personal con el Señor. El versículo 9, en la segunda parte, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, que andan en su concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. Dios va a castigar a estos malvados, falsos enseñadores, falsos maestros. Pero fíjense lo que dice. Mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, está hablando de alguien que tiene conocimiento, pero decide voluntariamente seguir la carne y andan en concupiscencias e inmundicias. Nosotros no podemos pedirle a alguien que es del mundo que no ande en la carne porque es su naturaleza. Dios no puede castigar con tanta severidad a quien por naturaleza anda en la carne porque no tiene el conocimiento, pero a los que siguiendo la carne, es decir, no quieren seguir el espíritu, siguen la carne, andan en inmundicia y fíjense lo que dicen, y esta es una señal muy clara de estos falsos, desprecian el señorío, no respetan las autoridades, no quieren someterse a ninguna autoridad. No vamos a hablar de las autoridades del mundo, sea el gobierno, sea la policía, sea la autoridad. En la iglesia, estos falsos no quieren someterse a las autoridades que están puestas en la iglesia. Pedro está escribiendo a la iglesia. No quieren someterse, dice que son contumaces. ¿Saben? Yo busqué el significado de contumaz porque en realidad no conocía el significado de contumaz. Y fíjense, el significado, perdón, de contumaz dice alguien que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud o en ideas o en intenciones a pesar de advertencias, de consejos o de castigos. Alguien contumaz es alguien que se mantiene firme en su opinión, en su punto de vista, aunque reciba castigos, advertencias o consejos. Ese es alguien contumaz. Y dice la Biblia, dice Pedro aquí, que estos falsos son así, contumaces. No quieren someterse a la autoridad, aunque se les aconseje,
Aunque se les diga, aunque se les muestre, ellos se mantienen firmes en su posición, no quieren cambiar. Ese es alguien contumaz. Y es muy, muy interesante ver cómo, vuelvo a insistir, no vamos a hablar de la sociedad, porque en nuestra sociedad nadie quiere someterse a la autoridad, nadie quiere respetar las autoridades de ningún tipo, ni en los trabajos, ni en los colegios, ni las policías, ni los gobiernos, pero estos están metidos en medio de la iglesia. Y más aún, fíjense lo que dice la última parte del versículo 10, no temen decir mal de las autoridades superiores. Hermanos, las autoridades, nos gusten o no, gobierno, carabineros, estudios, trabajo, las autoridades que están por sobre nosotros están impuestas por Dios. No son autoridades que nosotros hayamos, ¿cómo se llama? Que nosotros tengamos que, si quiero me someto, si quiero no. Son autoridades impuestas por Dios. La autoridad tendrá que rendir cuentas delante de Dios, por supuesto, pero el que está bajo la autoridad también tiene que rendir cuentas delante de Dios. No se nos olvide. Es fácil criticar a la autoridad y no someterse cuando la autoridad está haciendo algo que no nos parece correcto. Pero nosotros que estamos bajo autoridad también tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y nos movemos con ese temor, porque miren lo que dice para terminar, último versículo, el 11. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles, hermanos, que son mayor que nosotros, dice aquí, en fuerza, en potencia, ellos no se atreven a pronunciar mal en contra de las autoridades. Estamos en el contexto de autoridad de la iglesia. Ni siquiera los ángeles se atreven a pronunciar malas palabras en contra de las autoridades, pero ¿saben qué? Nosotros muchas veces somos tan ligeros para emitir juicio en contra de las autoridades, hermanos, que debemos cuidarnos. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque tenemos que rendir una cuenta delante de Dios, como lo vimos en Timoteo. Como conclusión, hoy en día existen falsos maestros que quieren engañar a la iglesia. Nada nuevo bajo el sol. Como lo hubo en el antiguo, esos falsos siguen hoy trabajando dentro de la iglesia del Señor. Dios castigará a justos, hermanos, e injustos. No, Dios no castigará. Dios dará la paga a justos e injustos. ¿En qué lugar queremos estar nosotros? ¿En el lugar que Dios dé la paga a los justos o en el lugar que Dios dé la paga a los injustos? Hermanos, nosotros debemos comportarnos como quienes deben rendir cuenta delante de Dios. De esa forma nosotros debemos comportarnos, y tengo que decirlo muy personalmente, a veces no nos comportamos así. Nos comportamos como que fuéramos los dueños de la verdad. Nos manejamos como que fuéramos los dueños de la verdad, como que si no tuviéramos que rendir cuenta algún día. Pero lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que Dios es fiel, Dios es justo para guardarnos en medio de esta sociedad perversa. ¿Quieres ser parte de ese remanente como lo fue Noé? ¿Quieres ser parte de ese remanente como lo fue Lot? ¿Queremos ser parte de ese remanente que Dios venga a buscar cuando venga por su iglesia? Hermanos, si queremos ser parte de ese remanente, hay una parte, valga la redundancia, que nosotros debemos hacer. Y esa parte es procurar mantener nuestra relación personal con el Señor. Porque si no mantenemos nuestra relación personal con el Señor, créanme que no vamos a pasar de ser buenas personas, buenos compañeros de trabajo, buenos amigos, buenos familiares, pero no vamos a pasar de eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos hijos que le amen y que tengamos con Él tiempos personales. Si no hemos tenido tiempos personales, bueno, le pedimos a Dios que nos ayude y que nos fortalezca. Si los tenemos, sigámoslos teniendo, sigamos fortaleciéndonos para que Dios pueda seguir guardándonos en medio de este mundo que corre directamente al desenfreno. Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y por esta primera parte del capítulo 2 de Segunda de Pedro.
Padre, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Te agradecemos, Dios, porque podemos ver cómo tu palabra es tan contemporánea, Dios, y cómo podemos aplicarla tan práctico a esta vida, a este tiempo en el que estamos viviendo. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser hijos que te agraden y a poder guardar nuestra vida espiritual en medio de todo lo que está ocurriendo. Y que no pongamos nuestra vista espiritual en lo que está ocurriendo, sino que pongamos nuestra vista espiritual en ti, porque al poner nuestra vista espiritual en ti, tú nos vas a hablar, tú nos vas a guiar, tú nos vas a fortalecer y lo más maravilloso de todo es que nos vas a guardar de todo lo que está viviendo este mundo. Señor, queremos solamente agradarte, queremos servirte. Por favor, perdónenos de todos nuestros pecados, por favor, perdónenos de todas nuestras faltas y ayúdenos para conservar y mantenernos puros delante de usted. Muchas gracias le damos por su palabra, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por su amor y pedimos su bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.